Bienvenidos a la Facultad de la Salud de la Universidad Galileo, sede de San Marcos. Nosotros somos estudiantes del técnico en enfermería del cuarto semestre. El día de hoy abordaremos un tema importante. Tenemos la participación de una invitada muy especial, María Elisa Escobar Maldonado, quien nos acompañará en esta tarde y nos apoyará con sus conocimientos. Buenas tardes, licenciada. Nosotros queremos que nos dé una introducción acerca del tema del suicidio en la adolescencia. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarnos a este podcast que es muy interesante porque creo que ustedes al final se están formando en ciencias de la salud y las ciencias de la salud abarca muchas disciplinas y además los pacientes que van a acudir a ustedes siempre van a tener muchas necesidades. Pues en el marco del tema del suicidio en adolescentes es principalmente pues el suicidio. En primer lugar vamos a empezarlo a definir. ¿Qué es el suicidio? Es la decisión predeterminada de una persona para interrumpir el ciclo normal del desarrollo vital. Como todos sabemos, nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos, envejecemos y al final el ciclo normal es terminar con la muerte. Ese es el ciclo natural de la vida. Sin embargo, hay personas que por decisión personal empiezan a identificar algunas necesidades posiblemente emocionales, económicas, problemas familiares, en el cual interrumpen ese proceso natural de la vida. A eso se le llama suicidio y tiene un gran impacto en la vida de las familias, de la sociedad y va enmarcando mucho eso. Por eso el suicidio podemos empezarlo a definir como esa interrupción del ciclo vital por decisión personal, ¿verdad? No es lo mismo decir, una persona le quitaron la vida, eso no es un suicidio, sino el suicidio es la decisión personal utilizando ciertas técnicas, ciertos medicamentos, ciertas sustancias, ciertas formas para interrumpir ese ciclo natural de la vida. También quería preguntarle cuáles son las señales de alerta más comunes en un adolescente que está pensando en el suicidio. Bueno, teníamos muchos mitos, por ejemplo, antes se suponía que una persona que tenía la posibilidad o se pensaba suicidar, nunca lo había hablado, nunca había hablado a través de su palabra, no había dicho, no había dado ciertas manifestaciones. Sin embargo, muchos dicen, ¿verdad?, que hay ciertas señales de peligro. Una de esas es tener, sí, un cuadro clínico que le llamamos en la psicología de depresión, es un cuadro clínico. ¿Qué significa la depresión? Tener sentimientos de tristeza profundos por un largo tiempo, y esos sentimientos de tristeza es acumulativo también a un proceso de culpa. ¿Por qué culpa? Porque se sienten mal, por estar tristes, por tener problemas, porque no se sienten competentes. Entonces, especialmente en la adolescencia, por eso es que vemos las estadísticas, y muchas estadísticas nos indican que la mayoría de suicidios, en primer lugar, lo cometen adolescentes y adultos jóvenes. Esa es una característica del suicidio. Pero la otra característica también importante del suicidio es que se suicidan mucho más hombres que mujeres. Y entonces siempre tenemos que tomar en cuenta que uno de esos digamos, focos rojos que le llaman en la violencia de género, los focos rojos en el tema del suicidio, podría ser en primer lugar ese cuadro clínico, ¿verdad?, que es la depresión.
estados de tristeza profundos por un largo tiempo, sentimientos de culpa, pero también un descuido o abandono a su cuidado personal. Eso también es otra característica en el tema del suicidio. ¿Por qué? Porque la depresión tiene esas características. La otra es cambios también en su ciclo normal del sueño. Como ustedes son estudiantes de enfermería, han de saber que hay un ciclo normal del sueño. Pero esos ciclos normal del sueño tienen que ver también con el ciclo circadiano, es decir, con la puesta del sol, con la salida del sol, etcétera. Y cuando la persona empieza con estados depresivos, normalmente ese ciclo tiene una interrupción, es decir, por las noches la persona tiene insomnio y durante el día prefiere dormir para no ver su realidad. Entonces, esos son uno de los primeros focos rojos, ¿verdad? El estado depresivo que contempla esos aspectos que les he mencionado. Pero también pueden haber otro tipo de situaciones. Por ejemplo, un trastorno de ansiedad, que puede ser de estrés postraumático, puede ser de ansiedad generalizada, o de intranquilidad hagan que esta persona tenga, digamos, ese abanico de necesidades, por ejemplo, de interrumpir su vida cotidiana. Entonces es muy interesante reconocer estas dos patologías que son muy identificables en las personas, especialmente los padres de familia o los profesores o las personas que se relacionan con los adolescentes pueden identificar estos síntomas. Pero ahora se suma otros aspectos más. Por ejemplo, el rechazo social o el bullying. También cuando un adolescente está sufriendo bullying dentro de las instituciones educativas, dentro de sus actividades deportivas, dentro de sus actividades culturales o dentro de la misma familia, en este sentido puede haber también indicios de que la persona se empieza a retirar de la sociedad y empieza a haber un aislamiento. Entonces el bullying también es una situación que hace que la persona se ponga en riesgo, es un foco rojo. Por ejemplo, cuando un adolescente va y le dice al padre, mira, fíjate que en la escuela, en el colegio, en el instituto, mi compañero me está agrediendo, me está insultando, me está menospreciando. Muchos de los padres lo primero que dicen es, aprendete a defender. Y lo dejan como que eso fuera una cosa de no preocuparse. Y cuando vemos, aparece el adolescente, lastimosamente, colgadito de una viga, explicando toda la situación que ha sufrido con el bullying. Pero lo manifestó, pero no, los adultos no somos capaces de como recuperar esa información, y creo que ese es uno de los aspectos, digamos, negativos en esa comunicación, ¿verdad? Entonces es un foco rojo. Y luego, el hecho, por último, pues hay otros aspectos que abordar en otras preguntas, el último aspecto es tener la ideación suicida, es decir, no solo es que yo lo piense, sino también que yo lo manifiesto y lo verbalizo. La mayoría de personas, y eso lo dicen los manuales diagnósticos de enfermedades mentales, que la mayoría de personas manifiestan verbalmente su deseo de quitarse la vida. Y no necesariamente significa que va a decir, ay, fíjense que yo me voy a matar. No, por ejemplo, ay, que sería mejor la vida si yo no estuviera aquí. O la vida de mis papás sería más feliz si yo no hubiera nacido, por ejemplo, ¿verdad? Son focos rojos porque al final de cuentas lo que está diciendo la persona es, mejor si yo no estaría viva, mejor si yo no existo. Y eso ya es un foco rojo que muchas veces lo dejamos pasar por alto, los adultos especialmente. Ahora ya con las redes sociales estamos más preocupados en eso y no escuchamos al adolescente, y entonces eso, simplemente que el adolescente diga, ay, estaría mejor mis papás si yo no existiera, eso ya es un foco rojo muy importante, porque lo que está manifestando el adolescente es que, pues la verdad es que fuera mejor la vida de los demás sin él. Y entonces ya es un foco rojo, ¿verdad? Y a veces no, esas formas de comunicación se toman como un chiste, como, bueno, solo lo dijo por molestar, o porque se enojó hoy con los padres, o porque tuvo un problema, o porque perdió un curso, que es muy común, ¿verdad? Pero a la vez está manifestando en realidad un deseo de suspender su ciclo normal de la vida.
Buenas tardes, licenciada. Y como andaba diciendo usted que los focos rojos afectan a los adolescentes, los adolescentes piensan en decir, no voy a acabar con mi vida, voy a acabar con el sufrimiento que tengo. Esos son los pensamientos del adolescente y de los factores que contribuyen, decía usted, las redes sociales, en cómo afectan eso en la intención suicida del adolescente. Bueno, ha tenido un largo impacto porque se ha dejado la comunicación familiar, por un lado, y entonces el adolescente prefiere comunicarse con otras personas que incluso ni conoce. Entonces la manifestación de emociones se debe dar en primer lugar en las familias, o sea, en las familias debe ser el lugar principal en donde el adolescente, las mujeres, los niños, las niñas sean capaces de manifestar sus emociones. Sin embargo, los teléfonos móviles lo que han hecho en los últimos días es que se ha perdido esa comunicación en la familia. Si nosotros pongámonos a platicar acá y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes al llegar a su casa y están todos cenando, cuántos dejan su teléfono por un lado? Y la mayoría nos vamos a dar cuenta que somos personas que estamos comiendo con el teléfono a un lado. Y cuando alguien me habla dentro del comedor, estamos en plena plática, de repente a alguien le preguntan, ¿y usted qué piensa? ¿Y de qué están hablando? Porque el problema es las redes sociales como vínculo, pero no es un vínculo emocional efectivo. Las redes sociales pueden ser vistas de dos maneras. Una es de manera positiva, por ejemplo, ¿verdad? Los amigos que se apapachan, que se quieren, que se manifiestan cariño dentro de las redes sociales. Ese puede ser un nivel de protección a ese adolescente que a lo mejor no tiene ese cariño o ese afecto en su casa. Pero también puede ser negativa cuando las redes sociales se prestan para subir una fotografía de alguien, hacerle un meme y empezar a generar desde ahí una violencia contra la persona, que esta violencia puede ser psicológica, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes que ustedes son los adolescentes que desde pequeños a lo mejor han sufrido violencia intrafamiliar. Luego llegan al colegio o a la escuela y en eso empiezan a sufrir bullying. Pero ese bullying lo trasladan otros a las redes sociales y entonces uno es víctima 3 veces de violencia. ¿Qué le queda al joven? ¿Qué le queda al adolescente? Si no tiene en la familia, no tiene, sufre violencia escolar y el ciberbullying que le llaman actualmente, ¿verdad? Entonces ya son 3 elementos que en lugar de ser factores protectores para que ese adolescente no piense en suicidarse, vuela sobre él otro elemento más que son las redes sociales. O sea, las redes sociales son eficaces, sí. Las redes sociales son importantes, sí. Para mí no tanto porque yo soy de otra generación. Para mí la red social es una red social que no va a cambiar mi vida. Para mí. Pero para el adolescente la red social es un mundo. Para mí como adulta y ya como persona que crecí sin teléfono celular, para mí ya eso es secundario. Pero ¿qué voy a decir yo de los que hoy están naciendo y que ya están naciendo con el teléfono a la par? Que nosotros mismos los padres le ponemos el teléfono, ¿sí? Para las personas de estas generaciones, el teléfono celular y las redes sociales es su mundo. Y entonces tienen que tener esa aceptación. Entonces, ¿qué se tiene que hacer en ese mundo de las redes sociales? Pues lo que ustedes están haciendo. Un podcast hablando de estos temas para que llegue a más familias y para que llegue también a los jóvenes y que estos jóvenes puedan ser capaces de transformar ese ambiente que puede ser vulnerable. Entonces, yo diría que las redes sociales no son ni Dios ni Satanás. Podemos utilizarlo bien si los adolescentes también lo están utilizando bien y si además tenemos un factor protector en la familia, ¿ya? Entonces yo conozco a muchas personas que tienen tanto cariño en su casa, reciben tanto afecto, que cuando les sacan un meme les da risa. En lugar de provocarles baja autoestima, ay, pero ¿por qué me siento mal? En cambio, aquellos que no tienen una fuente de protección en su casa, entonces
un hecho como esos, pues los vuelve mucho más vulnerables en su situación emocional y los puede llevar obviamente a un elemento suicida. Licenciada, ¿de qué manera o qué papel juegan las redes sociales en el autoestima y en la salud mental de un adolescente? El autoestima puede ser forjada. Digamos, el autoestima, aunque parezca paradójico, ¿verdad? Porque autoestima significa, ¿qué es autoestima? Significa el quererme yo, el aceptarme tal y como soy. Pero el autoestima dice que es un proceso formativo, o sea, el autoestima no es solo, yo me quiero y ya, sino que dice que la autoestima es algo que se ha ido formando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Es más, algunos teóricos dicen que se viene formando la autoestima desde que estamos en el vientre de nuestra mamá, ¿verdad? Entonces, la autoestima se viene formando a lo largo y en el proceso de socialización es cuando se forma el autoestima, ¿sí? Cuando ya las redes sociales tienen su implicación, es ahí donde tenemos que jugar un papel importante de los adultos y las personas que guiamos, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque la autoestima, lo mismo, ¿verdad? Puede ser la red social un foco de protección para el adolescente donde reciba muchos likes. Pero decía alguien por ahí, es increíble, un día mi hija me dice, mamá, tú no me quieres mucho. Y le dice la mamá, ¿por qué? Porque fíjate que cuando tú ves mis publicaciones, solo le das me gusta, pero ahí hay un me encanta. Y le dice a la mamá, no, pero es que sí me gusta lo que publicaste y sí me gusta tu fotografía, estás hermosa, no sé qué. Sí, pero no le das me encanta. O sea, para nuestra generación, el me gusta es más que suficiente. Para esta generación de adolescentes, el encanta debe ser fundamental, porque si no le doy me encanta es como decir, más o menos, no está feo, no está horrible. ¿Sí? Entonces el adolescente muchas veces tenemos que compaginar eso con los mismos adolescentes, digamos los que tenemos adolescentes en casa. Porque para mí, como adulto, me da igual si me encanta, me divierte o me enoja. Pero para el adolescente, el hecho que la mamá, fíjense bien, el hecho que la mamá no le ponía me encanta, para la hija era un motivo en las redes sociales de decir, mamá, tú no me quieres tanto porque no le estás dando el me encanta. Y pues la mamá en su cultura de nueva en todo esto de las plataformas, pues solo le da me gusta. Entonces, el autoestima se puede ir fortaleciendo dentro de las redes sociales, ¿sí? Porque por eso les digo yo, para el adolescente es un mundo. Para mí no es importante, pero para el adolescente sí. ¿Verdad? Todo el mundo se conoce a través de redes sociales, entonces la autoestima sí puede forjarse a través de las redes sociales y es muy importante. Ahora, insisto, ¿verdad? Tenemos que voltear a ver qué es lo que sucede más en las redes sociales, ¿sí? Porque no es lo mismo una persona que se siente atractiva o que es físicamente atractiva y que va a tener muchos likes o muchos me encanta, a alguien que de repente, a lo mejor, ¿verdad? No se siente así, no se ve así, y entonces obviamente eso le puede también afectar, pero ¿por qué sí a Rosita y por qué no a mí? ¿O por qué sí a Dan y por qué no a Víctor? ¿Verdad? Entonces, todo eso puede generar, digamos, en el adolescente mucha confusión. Ahora, es ahí donde el juego de los papás es muy importante o las familias. ¿Por qué? Porque, digamos, tenemos que decirle, a pesar de que no tenga tantos likes o tantos me encanta esa publicación, no significa para nada que uno no sea ágil o que sea guapo, o que sea hermoso o que tenga ciertas condiciones. Pero en realidad las redes sociales están consumiendo al adolescente a creer que esa es la realidad. Pero la realidad es un poco más distante, ¿verdad? Pero como no es para pelearnos con los adolescentes, decirle, mira, no creas en eso porque eso no es real, no, es su realidad para él, sí, es su realidad, pero tenemos que convencerlo de que la autoestima va mucho más allá de solo un like o un me encanta. Usted mencionaba sobre los padres que tienen que
como le decía a usted, de otra generación. Entonces, ¿cómo podrían los padres o los profesionales realizar un entorno favorable para el adolescente para que tenga un espacio reservado solo para él donde pueda expresar sus sentimientos? ¿Cómo podría los padres y los profesionales hacer ese entorno favorable para el adolescente? Creo que esa pregunta es bien importante, porque como bien decíamos, nosotros somos otra generación, o sea, nosotros somos adultos, que ya somos profesionales en algunos casos, algunos padres no lo son, pero tenemos esa disyuntiva abismal entre una era que está creciendo con la tecnología a la par y nosotros los que no crecimos con esa era. ¿Sí? Creo que una de las cuestiones bien importantes es buscar actividades significativas desde que son niños y niñas, ¿sí? Dejar el teléfono es una herramienta importante, sin pelearse con el teléfono, ¿sí? Pero dejar el teléfono creo que es una buena vía y enseñarle al niño a tener mucha más creatividad, por ejemplo, haciendo deportes, haciendo actividades lúdicas, haciendo actividades culturales, haciendo música, participando en eventos sociales. Creo que esa es una de las partes que se va formando no cuando es adolescente, porque ya el adolescente ya está formado. El adolescente en realidad ya se le llama adolescente porque dice que adolece todavía de una situación para llegar a la madurez, ¿verdad? Pero en realidad el adolescente ya está formado. ¿Desde cuándo se forma un adolescente? ¿Desde cuándo? Desde que estamos chiquititos, ¿sí? Entonces el adolescente ya viene formado. Pero ¿desde dónde entonces se debe de empezar a hacer acciones concretas? En primer lugar, desde que son niños, ¿sí? ¿Cómo? Con actividades educativas. Por ejemplo, dando talleres de lo que es autoestima, dando talleres en las escuelas, colegios, institutos, universidades sobre prevención del suicidio, por ejemplo. Hablando sobre el tema de las emociones. Y un dato interesante, ¿por qué los hombres se suicidan más que las mujeres? En el tema de los hombres hay mucho que trabajar, porque como vivimos en una cultura machista o que le llamamos patriarcal, los hombres son los que menos expresan sus sentimientos. Al no expresar los sentimientos, los hombres se meten a un sentimiento de culpa, dolor, un sufrimiento interno que son incapaces de expresarlo. Entonces algo que hay que trabajar mucho es con la expresión de los sentimientos de los hombres, especialmente desde la niñez. Porque cuando un niño llega de la escuela, que lo golpearon, y le dice, ay papá, es que me dolió, ¿y qué hiciste? Me puse a llorar. ¿Y por qué lloras si sos hombre? O sea, el derecho de los hombres a manifestar sus sentimientos en una sociedad como la nuestra está casi prohibido. Lo que ha hecho que muchos hombres tomen la decisión en este caso del suicidio, como un mecanismo de escapar de esa emocionalidad que no lo pueden expresar, porque si lo expresan, todos dicen, este es no es un hombre, no se considera un buen hombre, no es un hombre valiente como debe de manifestarse en la sociedad. Es un hombre débil, por lo tanto no merece todo el honor, ¿verdad?, de ser hombre. Entonces, estas circunstancias, digamos, hacen que muchos de los hombres, por eso se tornen en ese marco, se tornen de alguna manera con mucho más predisposición social del suicidio. Entonces, ahorita no tengo las estadísticas, no me recuerdo exactamente, pero si ustedes como estudiantes buscan tasas de suicidio entre hombres y mujeres en Guatemala, van a identificar que la mayoría de suicidios es cometido por hombres, ¿sí? Y con diferentes aristas. Y si nos vamos a las estadísticas, muchos de los suicidios, más de un 50%, es de personas adolescentes, menores de 19 años, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí deberíamos de tomar varias actividades de prevención primaria, ¿verdad? Y prevención secundaria. En este caso, ¿verdad? Ustedes que estudian enfermería, la prevención primaria es evitar que ocurra un hecho, ¿sí? Luego ya hubo un intento de suicidio del adolescente, bueno, ¿qué vamos a hacer con él? En una prevención secundaria. Ya tiene un indicio. Entonces tenemos que hacer mecanismos que garanticen que se rompa con esa situación de vulnerabilidad, que puede ser el autoestima, que puede ser la situación familiar, que puede ser la violencia que se viva, que puede ser el bullying,
¿Cómo evitar que eso suceda? Creo que ahora estas generaciones tienen la posibilidad de hablarlo mucho más abierto que nuestras generaciones. Antes, en nuestra generación, a alguien le hacían bullying y eso era normalizado totalmente. Ahora no. Ahora ya se puede decir, mira, no me hagas bullying porque esto es un delito. En cambio, en nuestra generación, lo normal era hacer bullying y se veía bien. Y entonces incluso hay muchos adultos que dicen, ay, a mí siempre me hicieron bullying y nunca fui mala persona. Eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces creo que aprovechar el cambio generacional para impactar mucho más en los adolescentes y lograr ese cambio, digamos, radical de esa opinión que tenemos, ¿verdad? Yo creo que sí vale mucho la pena que el sistema de salud, por ejemplo, mejore la atención psicológica de los adolescentes y lleguen a las escuelas, a los institutos, en donde más existen los adolescentes. ¿De qué manera podemos ayudar a un amigo que está pasando por pensamientos suicidas? Bueno, en primer lugar, creo que el hecho de que digamos, escucharlo, ese es el primer elemento importante. No hay nada como el diálogo. Por eso les decía yo, ¿verdad? Eso sí ha tenido como negativo el teléfono celular, porque hemos dejado de dialogar para meternos en el teléfono. Y entonces creo que el primer elemento es escuchar. Luego, identificar la razón por la cual, en este caso, el adolescente tiene la idea suicida, ¿sí? Entonces, al momento de escucharlo y reconocer, digamos, por qué, se buscan entonces los factores de protección. Por ejemplo, usted llega a su amigo, le dice, fíjate que yo, la verdad es que pienso que estaría mejor si yo no estoy vivo, ¿sí? Es un pensamiento suicida. Bueno, entonces usted indaga el por qué tiene esa idea, ¿ya? Pero imagínese que tiene esa idea porque sufre violencia intrafamiliar. Usted no va a irle a contar a los padres, ¿verdad? Fíjese que Raúl quiere quitarse la vida porque tiene problemas con ustedes. Entonces ahí seguramente va a ser sometido y violentado nuevamente. Entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, usted ya identificó por qué. Ahora pasemos a otro. Busquemos los factores de protección. En este caso, mira, ¿hay algún adulto o alguna persona a quien le tengas confianza? Fíjate que mi profesora de inglés es una persona muy buena y siempre me ha apoyado y siempre me ha motivado. Hablemos con ella, busquémosle ese factor de protección. Porque increíblemente, aunque me va a doler decirlo, no siempre los padres somos el factor de protección. Muchas veces nosotros los padres somos el factor de violencia. Entonces no podemos ser el acompañante de un proceso de una persona que está con intentos de suicidio. Entonces para mí son esos tres mecanismos. Uno es escucharle, identificar los motivos y luego buscarles el factor protector, ¿verdad? Y obviamente eso significa usted como amigo, como amiga, ¿verdad? Pero muchas veces el adolescente lo que busca es un apoyo mucho más de una persona que él considera mucho más madura y valiente como para poderlo empujar, ¿verdad? Entonces, y se los digo esto porque muchas veces ha tocado, y esto lo vamos a abordar un poquito a lo mejor después, pero muchas veces el suicidio es como un contagio psicológico, porque se suicida un adolescente y normalmente suceden otros suicidios en el entorno social, muy parecidos, ¿verdad? Y muchos con la misma, casi en semejantes edades, con las mismas circunstancias, entonces se vuelve muy común, ¿verdad? Entonces, por eso sí es importante esos tres elementos: escuchar, identificar y buscar los factores protectores para ese adolescente. Bueno, en primer lugar, creo que ahorita en la actualidad en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
hay departamentos de psicología en muchos municipios del departamento. Creo que uno de los elementos bien importantes y que la pandemia nos dejó como lección es la psicoterapia como una alternativa. Creo que eso es bien interesante e importante en el desarrollo, digamos, del proceso psicoterapéutico. Claro, algunos dicen, mire, pero proceso psicoterapéutico, la verdad es que, por ejemplo, yo no tengo dinero para poder pagar el proceso psicoterapéutico, ¿verdad? Entonces eso se vuelve un problema para muchas familias. Entonces yo pensaría que un primer elemento es acudir a los servicios de salud pública para buscar la ayuda idónea. En este caso, lo primero que es un proceso terapéutico, psicoterapéutico. Ya después podríamos hablar de otras alternativas de protección, por ejemplo, hacer talleres en escuelas, institutos, servicios de salud, en donde se pueda convocar a adolescentes y hablar e identificar grupos de autoayuda. Eso no necesariamente, los grupos de autoayuda no necesariamente tiene que ser un psicólogo quien los dirige. Puede ser un buen maestro, puede ser el maestro guía en los institutos, en los colegios, ¿verdad? Que dirijan grupos de autoayuda. ¿Qué son los grupos de autoayuda? Identificar, por ejemplo, en este colegio tenemos 5 estudiantes que vemos que tienen, en este caso, digamos, pensamiento suicida, hagamos un grupo de autoayuda entre ellos, ¿sí? Y ayudémoslos a mejorar su condición psicológica entre ellos, ¿sí? Entonces podría ser, por un lado, la ayuda psicoterapéutica, por otro lado, los grupos de autoayuda que son bastante funcionales. Y por el otro lado, yo no quito el dedo del reloj, sería la prevención primaria. Es decir, evitar que se llegue a que los adolescentes tengan ideas suicidas, porque es interrumpir un ciclo del desarrollo vital normal y además es socialmente, digamos, tiene un impacto muy negativo, porque entonces ya viene cualquiera y cualquier adolescente va a ver en las redes sociales y va a decir, qué fácil se arreglan los problemas, me tomo una pastilla X o me cuelgo de allá y mis problemas desaparecen. Y ese sí es un impacto negativo que tienen las redes sociales, porque en las redes sociales todo se soluciona rápido. Yo no sé una respuesta a un examen y lo primero que hago es buscarlo en el teléfono, de forma instantánea lo aprendemos, ¿sí? Y entonces todo creemos que se soluciona pronto, rápido, eficazmente, pero no. El adolescente tiene que empezar a manejar sus emociones y empezar a desarrollar ciertas habilidades. Por ejemplo, yo fracasé en algo en este año, eso no significa que sea inútil, que no sirva para nada, que sea una persona tonta, que no, pero los adolescentes sí lo piensan. Entonces, ¿cómo hacer para cambiar la vida del adolescente, especialmente con actividades de prevención? La prevención es básica para mí, ¿verdad? No hay que esperar a que vamos a ver cuántos adolescentes vienen y se suicidan, no. Hay que empezar a trabajar en ello, porque sí hay mucha incidencia, especialmente, no sé si por el tema de las redes sociales o por algunos otros mecanismos de comunicación, que sí se ha aumentado el índice de tasas de suicidio en adolescentes. ¿Qué consejos prácticos debería de seguir un adolescente para fortalecer su salud mental? Bueno, entre uno de los algo práctico es hacer deporte. Yo no sé si porque en la vida de niñas y adolescentes yo fui deportista, pero para mí un mecanismo de aprender a manejar tus propias emociones, aprender a trabajar en equipo, aprender a articularme con otras personas, a vivir una emoción. Para mí es fundamental que el adolescente practique deporte, no importa cuál sea. Pero uno de los elementos importantes y fundamentales para el desarrollo de nuestras habilidades motoras, pero dejemos las motoras, porque eso es algo físico, nuestras habilidades psicológicas, eso solo se logra con potenciar ciertas habilidades que es el deporte. El deporte abre muchas puertas.
me pone en socialización con muchas personas. Y entonces un consejo práctico es la realización de actividad física. No importa cuál sea, pero sí el adolescente debe realizar actividad física. ¿Por qué? Porque va a mejorar en primer lugar su condición física y por lo tanto va a mejorar su condición o su autoestima. Va a generar su competitividad sana. Porque fíjense, no es lo mismo querer ganar, sea como sea, a decir yo voy a entrenar fuerte para poder ganar un campeonato o por lo menos hacer una competencia, ¿sí? Entonces aprende uno la competitividad sana. Aprende uno a convivir socialmente con otras personas, que eso es bien importante. Pero también aprende uno a desarrollar habilidades personales del manejo de presión. Por ejemplo, ¿verdad? El adolescente que compite y está en un campeonato y tiene que aprender a manejar su emoción porque van a estar en la última fase de la pelea por las medallas, por ejemplo. Hay que aprender a manejar las emociones, porque si uno no aprende a manejar sus emociones siendo deportista, entonces ahí puede tener un su resultado no va a tener de acuerdo a su trabajo físico, ¿verdad? Porque no supo manejar las emociones. Entonces, creo que en lo práctico es el deporte. La otra es buscar en grupos de apoyo, ¿sí? Que estos grupos de apoyo no lo vulneren, ¿verdad? Sino que, bueno, si por ejemplo una persona me está afectando y tener esa visualización, me está afectando, me está agrediendo, yo simplemente me retiro. Ser capaces el adolescente de buscar una retirada de algo que le está causando daño. Otro consejo práctico es buscar a personas que normalmente deberían de ser los padres, pero no siempre lo son, que les ayuden y les aconsejen. Eso es algo bien importante, porque el adolescente muchas veces quiere platicar, pero no tiene con quién. Entonces, buscar ese grupo, esa persona que le brinda esa socialización. Normalmente, como les digo, es la familia, y lo más normal todavía es la madre, ¿verdad? La madre es la que más motiva, la que más orienta, la que sabe escuchar. Los papás, por la propia cultura, a veces no son mucho de escuchar, ¿verdad? Entonces, buscar quién es esas personas que nos pueden orientar, ¿verdad? Porque el adolescente lo que busca es esa compañía. Y normalmente el adolescente, como ustedes ya habrán estudiado también en su carrera, el adolescente lo que busca son grupos de pares. O sea, juntarse con los de su misma edad, que les guste la misma música, que les guste vestirse similarmente, que practiquen el mismo deporte. Entonces, buscar ese grupo de pares que los lleven a decisiones correctas. ¿Por qué? Porque en la adolescencia, y también es por lo cual muchos se suicidan, es por el consumo de drogas o alcohol, ¿verdad? Entonces, ahí también debemos de evitar que el adolescente diga, bueno, solo voy a probar hoy, ¿verdad? Cuando se sabe que no es así, ¿verdad? O sea, obviamente más si uno tiene un historial de alcoholismo en casa, pues obviamente es más vulnerable. Entonces, obviamente tiene que ser los grupos de pares que no lo lleven o que no lo encaminen a situaciones de riesgo. Conductas de riesgo son tomar alcohol, consumir drogas, manejar motocicleta o automóvil a alta velocidad, ¿verdad? Conducir en estado de ebriedad o simplemente hacer actividades donde se ponga en riesgo la vida. Entonces, todo eso hace que el adolescente juegue ese papel, ¿verdad? Y normalmente los grupos de pares muchas veces te llevan a esas actitudes, ¿verdad? Esas actitudes de poner en riesgo nuestra propia vida, incluyendo el consumo de alcohol y drogas. Bueno, yo pensaría que sí ha tenido grandes dificultades la comunicación familiar. Se ha roto mucho la comunicación familiar. Creo que ese ha sido un elemento importante. Antes las familias nos reuníamos, nos sentábamos a la mesa del comedor y todo el mundo platicaba, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? Y platicábamos. Ahora se ha dejado por un lado la comunicación personal, porque esto es un aparato de comunicación, pero no nos estamos comunicando. Lo que menos hacemos es comunicarnos.
Si yo les pregunto, ¿su mamá, su papá saben lo que están haciendo hoy? Algunos van a decir, no, lo publiqué, lo puse en mi estado, pero no sabemos lo que estamos haciendo, ¿sí? Porque hemos dejado de comunicar. Entonces yo creo que eso tiene que ver con las altas tasas de suicidio. La imposibilidad de comunicarnos persona a persona. Porque no es lo mismo que alguien me escriba un mensaje, te quiero mucho. Es más, ni siquiera me escribe te quiero mucho, sino TQM, ¿sí? A que alguien en realidad me dé un abrazo y me diga, mira, te quiero mucho, estoy con vos. Jamás y nunca va a reemplazar la presencia física y la palabra, así como estamos hoy acá, con lo que me pueden escribir en las redes sociales, ¿sí? Es más, ya no lo escribimos, nos colocamos emojis, ¿sí? Es más, ya no somos capaces de decirle a alguien, te quiero, sino simplemente buscamos un emoji, y ese se va para todos, ¿sí? Ese es el mismo emoji que yo utilizo para todos, pero somos incapaces de expresar ese amor, ese cariño. Pero yo siento que es una gran ventaja en estas generaciones, porque yo veo ahora mucho más a hombres, por lo menos en las redes sociales, diciéndole a su amigo que lo quiere mucho. En nuestras generaciones eso era imposible, porque si mi amigo le decía a otro amigo que lo quería mucho, ay, estos que tienen algo, son novios, son traídos, ¿qué son? En cambio ahora las generaciones yo creo que tienen mucho más posibilidades de ampliar esa posibilidad de expresar emociones. Yo creo que para ustedes que van a irse a formar, se están formando y van a ser los que a futuro van a prestar sus servicios en salud, van a tener un mejor ambiente social que puede ser aprovechado para bien, ¿verdad? Entonces, no es que yo me queje de mi generación, pero en mi generación era súper duro, o sea, el hecho de que los hombres no podían expresar sentimientos para nada, mucho menos los hombres antes, bueno, ahora todavía se sigue dando, cuando se saludan se dan la mano, las mujeres nos saludamos de beso, ¿sí? Y eso es algo, pareciera risible o pareciera que no tiene importancia, pero sí es, ¿qué me está diciendo? El hombre fuerte se saluda de mano a mano. Pero ¿por qué no se dan un abrazo? ¿Y por qué no se dan un beso? ¿Y por qué no le decimos al amigo te queremos mucho? Porque hay una cuestión cultural que nos impide hacerlo. Entonces la falta de comunicación es algo fundamental que está sucediendo, que el adolescente mejor, híjola, sí, fíjese que ya, yo por Messenger, él me había dicho que se sentía muy triste y que se iba a suicidar, pero nunca nadie lo expresó, nadie lo escuchó, solo por Messenger, alguien que ni conocía, le había dicho él que se iba a suicidar. Entonces, creo que regresar a las pláticas en la casa, y hagan ustedes como jóvenes, ¿verdad? Dejen su teléfono por un lado, platiquen con sus padres y ustedes mismos motiven ese cambio de comportamiento. Porque hasta nosotros los adultos ahora somos adictos al teléfono, ¿verdad? Entonces, creo que deberíamos de empezar a trabajar mucho en la comunicación efectiva. ¿Qué impacto tienen los casos de suicidio en las comunidades y cómo puede afectar esta situación a los familiares? El impacto es bastante negativo. Yo les quiero comentar que estuve acompañando por algunos año y medio, 2 años, unas comunidades de Solola. Dentro de esa comunidad sucedió un hecho de suicidio de un adolescente entre 14 años, más o menos. Ahorita no tengo el dato exacto, no me recuerdo muy bien. Se suicidó. Al mes, en esa misma comunidad, se suicidó otro. A los 22 días de ese se suicidó otro. Y así hubieron 6 suicidios de adolescentes en el entorno que tenían problemas semejantes, ¿sí? Es decir, así como las buenas noticias son contagiosas, las malas noticias también lo son, ¿sí? ¿Por qué? Porque el impacto que tiene es que primero que nada en la familia, hablándolo del núcleo familiar, se queda con demasiado sentimiento de culpa, ¿sí? Es decir,
no, yo pude haber hecho algo, porque no lo escuché, porque aquel día que me dijo yo lo tomé como broma. Entonces, muchos padres de familia, muchas madres de familia, los primos, los hermanos, se quedan con sentimientos de culpa, porque no hicieron lo necesario para proteger esa vida. Y cuando queda sentimiento de culpa, empiezan las enfermedades psicosomáticas. Digamos, cuando ustedes ya estén en su práctica, van a llegar muchas personas donde, fíjense que yo tengo un dolor de estómago y todo eso, y le hacen todos los estudios y no tiene nada. Pero es porque hay un sentimiento de culpa por varias situaciones. En este caso, hablando del suicidio, es porque no se pudo haber hecho algo, pero no se hizo, porque no habían dimensionado que sí podría ocurrir el suicidio. A nivel de los grupos de pares, las personas normalmente dicen que nosotros nos unimos psicológicamente con personas. Entonces, casi siempre nosotros nos juntamos con los que tenemos psicológicamente cosas más en común, ¿sí? Y si hay un amigo que tiene ideas suicidas, posiblemente su grupo de par hayan otros que tengan ideas suicidas. Es decir, que tengan ciertas condiciones de culpabilidad, de depresión o de ansiedad, ¿sí? Que fue lo que dijimos en la primera pregunta, ¿verdad? Entonces, ese grupo par es muy vulnerable. Entonces hay que buscarles mecanismos de protección. ¿Por qué? Porque esa situación hace que ellos digan, pues aquel fácilmente arregló su problema, ahora está feliz. Y como nosotros en el cristianismo siempre consideramos que después de esta vida hay algo mejor. Entonces, ¿qué dicen muchos adolescentes? Voy a estar mejor allá que aquí, ¿verdad? Entonces, en este sentido, pues hay una cuestión comunitaria que se ve afectada. Y luego, el ámbito social, ¿sí? El ámbito social que puede servir como una red de apoyo o una red de desprotección. ¿Por qué? Porque puede ser que la sociedad acompañe genuinamente, se siente identificado con los padres, con la familia, con los amigos, y de verdad lo sientan. O puede haber también una red de desprotección. ¿Por qué? Sí, es que los padres nunca cuidaron a ese adolescente, es que lo trataban mal, es que no le dieron sus caprichos, es que esto, que el otro. Entonces, en lugar de que ese sentimiento de culpa se haga más chiquitito, se hace mucho más grande a nivel en el ámbito social. O sea que sí tiene un gran impacto, ¿verdad? En este sentido, podemos decir que el aumento de suicidios en adolescentes tiene en sí muchos aristas, ¿verdad? No podemos decir que todos los adolescentes que se suicidan es porque en su familia no lo quieren. No, incluso tenemos el caso de un adolescente que hace algunos meses se quitó la vida. Y todos decían, pero ¿por qué? Siempre me manifestaba felicidad, siempre estaba contenta, era buena estudiante, pues en la familia se llevaba bien. ¿Qué estaba pasando? En teoría, y se dice, ¿verdad?, que había elementos de bullying dentro de la institución educativa que ella jamás manifestó y que no lo soportó, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si todo se supone que está bien? Pero hay un elemento ahí, factor de riesgo, que en este caso puede ser el bullying, ¿verdad? Que se suma a eso. Entonces, creo que sí, se puede hacer varias cosas, ¿verdad? Pero que la sociedad queda muy vulnerable cuando ocurre un hecho de suicidio. Porque entonces, todos aquellos que tenemos depresión, que tenemos ansiedad, que consumimos drogas, que consumimos alcohol, si aquel lo hizo, ¿por qué yo no? O sea, nos podemos volver más vulnerables. En caso de detectar pensamientos suicidas en los jóvenes, ¿cómo podrían los padres involucrarse en el tratamiento de esos sin invadir su privacidad? Bueno, creo que igual que como este amigo, ¿verdad? Primero, el saber por qué, ¿sí? Es decir, el padre y la madre deben tener una comunicación genuina con el adolescente. Y cuando hemos identificado el factor, ¿por qué? Por ejemplo, ¿verdad? Es que mi hijo estudia en el mejor colegio y yo no lo puedo sacar, aunque sufra bullying. Fíjense, o sea, a ese grado llegamos. Pero cuando el padre y la madre reconocen que el problema fundamental está en el bullying que está recibiendo en el colegio, tienen que tomar medidas.
ya sea dentro de la misma institución educativa o fuera de ella, ¿ya? Entonces, los padres deben ser los primeros elementos donde el adolescente acuda. O sea, eso es lo primero. El adolescente debe de saber que ante cualquier situación, a los primeros que debe de acudir es a sus padres. Sin embargo, como les repito, no siempre los padres son, en este caso, los factores de protección. Pero como la pregunta es, ¿qué hacer cuando los padres han identificado eso? Primero que nada, mantener esa comunicación. Segundo, buscar una ayuda genuina. Tocar puertas, ir a buscar quién podría apoyarnos en ese momento, porque en este caso los padres pueden ser ese factor de protección, pero posiblemente necesiten una ayuda mucho más, porque ya cuando alguien tiene un pensamiento de suicida es porque su depresión ya está muy intensa. Entonces, lo mejor es buscar una ayuda profesional, ¿sí? Y creo yo que por eso les decía, los servicios de salud son una herramienta muy importante, ¿verdad? Los padres también pueden buscar ayuda a ellos mismos, ¿verdad? Porque muchas veces los padres empiezan a tener culpa por no cuidar muy bien a su hijo, por no haberle generado una buena autoestima. Entonces también ellos deben de acudir a servicios de salud psicológica para que también ellos puedan tener acompañamiento. Cuando hay un problema familiar, normalmente en niños y en adolescentes se utiliza mucho más la terapia familiar que solo la individual. ¿Por qué? Por lo que usted decía, ¿verdad? ¿Cómo ser una red de apoyo si yo también tengo baja autoestima? Si yo como papá, como mamá, también siento tristeza, también estoy pasando una situación o estamos separándonos con mi pareja, ¿verdad? Entonces, los padres también deben de aprender a saber cuándo también ellos necesitan ayuda. Entonces yo creo que esto es una terapia familiar, podría ser un elemento muy importante para esta protección al adolescente. Bueno, cuando un adolescente debe saber, en primer lugar, algo cambió en su vida. Por ejemplo, yo venía siendo un estudiante regular, no tan aventajado, pero sí regular. Pero ahora me estoy descuidando en mis estudios. Necesito ayuda, ¿sí? Estoy dejando de comer lo que habitualmente comía, las porciones que habitualmente comía, ahora ya prefiero no comer. Estoy dejando de dormir, tengo mucho insomnio y normalmente en el día, en las actividades que antes me atraían, ya no las quiero hacer, ¿verdad? Entonces, esos son síntomas de que el adolescente está cambiando, que debe saber reconocer, ¿sí? Pero también los padres deben saber reconocer. ¿Por qué? Porque normalmente dicen, como está en su etapa de la adolescencia, ya se le va a pasar. Pero no reconocemos que en realidad el adolescente no solo es la etapa de la adolescencia, sino que algo más está pasando. Entonces, el adolescente debe saber identificar eso. Las actividades que antes le gustaban hacer, ya no las está haciendo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? A mí me apasionaba ir al colegio, pero de una semana para acá él ya no quiere ir al colegio. ¿Qué está pasando? Algo pasó en su entorno que tuvo un cambio, ¿sí? Entonces, esas son lo que hago yo personalmente, pero fíjense bien, para que un adolescente pueda reconocer que algo está extraño en su vida, tiene que tener una buena autoestima, porque se va a conocer a sí mismo. Dice que lo primero que se forma en la autoestima es el autoconocimiento. Es decir, yo sé que me gusta, que no me gusta, que me cae mal, que me agrada, que me desagrada, conocerme yo, ¿sí? El autoconocimiento es el primer mecanismo de la autoestima. Pero si un adolescente no se conoce, no sabe que hay algo raro en él, ¿verdad? Que algo está cambiando. Entonces, en ese sentido el adolescente. Luego, empecé a consumir bebidas alcohólicas. Estoy consumiendo drogas. Necesito ayuda, ¿verdad? Esos son elementos que normalmente pasa el adolescente, ¿verdad? Sí, alguien me puede decir, mire, pero en la adolescencia casi todos probamos, ¿sí? Todos consumimos. Sí, porque es parte de la experimentación a lo mejor. Pero ¿qué pasa cuando no solo experimenté, sino que ahora ya estoy consumiendo?
¿sí? Entonces ahí es cuando el adolescente dice, híjola, ya necesito yo ayuda. Y muchos en la adolescencia, creo que la mayoría somos bastante capaces de identificar eso, ¿verdad? Pero hay un buen número de personas que no. Dice que el 10% de la población es vulnerable al suicidio, es decir, de 100 personas, 10 son vulnerables al suicidio. El otro 90% somos capaces de resolver nuestra situación emocional, nuestros problemas de una forma sana, ¿sí? Pero hay un 10 que le cuesta, ¿verdad? Y que tenemos que saberlo identificar. Ya a punto de terminar, ¿qué mensaje le daría usted a los jóvenes que están pasando en situaciones difíciles, en pensamientos suicidas, en las situaciones en decir que ya no quiero esta vida? ¿Cómo podría, qué mensaje podría usted darle a esas personas que necesitan ayuda pero no saben cómo pedir ayuda? Bueno, primero que nada, decirles que la vida es un sube y baja, ¿sí? A lo mejor muchos, incluso en la vida adulta, cuando tenemos un problema nos hundimos, ¿verdad? Pero la vida en sí, si ustedes se dan cuenta a lo largo de su vida, ustedes que son jóvenes, ustedes pueden ver que su vida ha sido un sube y baja, ¿sí? Que el día que se graduaron de bachilleres o de no sé de qué, fue estaban en la cúspide de ese sube y baja, ¿sí? Y ese día fue rebosante de alegría. Pero a lo mejor después falleció un familiar y eso nos llenó de tristeza, ¿verdad? Entonces que el adolescente empiece a reconocer que la vida es un sube y baja, que la vida no es una felicidad eterna, que la felicidad son momentos de felicidad y que la tristeza son momentos de tristeza, ¿sí? Y que cuando viene un problema, tenemos que ser capaces de identificar si ese problema tiene una solución y cuál sería la solución más acertada. Pero como le repito, claro, esto tiene que ver con múltiples factores, ¿sí? Y eso tiene que ver con la formación en la misma casa, ¿verdad? Entonces, creo yo que cuando el adolescente va reconociendo y nos han educado en nuestra casa que la vida es así, sube y baja, sube y baja, sube y baja, hoy estamos felices y a lo mejor al salir yo de aquí tengo una mala noticia, ¿verdad? Y entonces ya eso va a tener una implicación en mi vida. Entonces, al adolescente hay que irlo formando para eso, para reconocer un ciclo de la vida normal. Son los sube y bajas, momentos de tristeza y momentos de alegría, que son momentos. Y la otra, y muy importante, es reconocerse y reconocer y conocer sus emociones. Creo que muchas veces dejamos tiempo para todo, menos para reconocer nuestras emociones. ¿Y cómo se podría hacer? En la noche, cuando usted llegue, cuando usted esté en su casita, diga, ¿cómo me fue hoy? ¿Qué me pasó de bueno? ¿Qué me pasó de malo? ¿Qué fue lo regular? ¿Qué fue lo más chistoso del día de hoy? ¿Cuál fue el momento más triste? Reconocer esas emociones y el saber que durante el día no solo tuve cosas tristes, sino que también tuve momentos de alegría. Entonces, esa reflexión que hacemos todos los días en la noche, estando en nuestra camita, nos puede ayudar a mantener una vida saludable, una mente sana. El saber que yo llegué hoy y a pesar de que no fue mi día, en ese día trágico que tuve hoy algo pasó de bueno en ese día, ¿sí? Entonces el adolescente va a aprender a reconocer sus emociones a través de eso y creo que ese es un trabajo que sí se puede hacer, ¿verdad? El ayudar al joven a tener ese reconocimiento de sus emociones, porque entonces si alguien reconoce sus emociones es capaz de expresarlo y lo va a expresar a personas que sepan valorar esas emociones. Bueno, para terminar esto, hay personas que logran, bueno, no es un logro, ¿verdad?, en decir que perdió la vida, pero cometen ese acto. ¿Cómo podrían ayudar a las personas, a los familiares, a los papás, a los hermanos, a los tíos? ¿Cómo podrían las personas ayudar a ellas, a las personas que perdieron al familiar? ¿En qué sentido podrían ayudar, apoyar a los familiares que perdieron a la persona que se suicidó en general?
Bueno, creo que hay una palabra bien importante que en nuestras comunidades, en nuestros municipios todavía lo vivimos muy bien, que es la solidaridad. Creo que en un momento trágico de una familia que pierde la vida alguien por suicidio, la verdad es una situación, de hecho, dicen, ¿verdad? Los libros, aparte del abuso sexual, el tener un hecho de vivencia suicida, digamos, dentro de la familia, es el segundo o el tercero, no me recuerdo ahorita exactamente, de mayor estrés en la persona, el mayor impacto, el mayor estrés. Entonces, ¿qué significa esto? Socialmente, ¿qué podemos hacer? Ser solidarios con esas familias que han perdido a su familiar en una situación suicida, sin generar lo que comúnmente llamamos en manera coloquial chismes o generar más culpabilidad en la familia. Es que usted no lo trató bien, es que usted pudo haber hecho algo más. No, en ese momento ya el hubiera ya no existe, ¿sí? Simplemente la solidaridad creo que es un elemento sustancial, el llegar y darle un apapacho a esa madre, a ese padre, a ese hermano, a ese primo, a ese tío que está sufriendo la pérdida violenta de su ser querido, creo que esa es la mejor forma. El acompañar, el sentirnos solidarios, el hacernos sentir con una presencia efectiva, creo que esa es la mejor manera, porque después ya no hay otra, ¿sí? Yo le puedo decir mil cosas a la familia, pero no es como el brazo que va a sostener esa familia que para llorar. Porque fíjense bien, muchas familias cometen el error o muchas personas en la comunidad que no lloren, mejor hay que ponerle una inyección para que ya no se dé cuenta ni cuando entierren al hijo. Y es todo lo contrario. Es todo lo contrario lo que tenemos que hacer. Eh, Estar totalmente lúcido y vivir esa emoción, ese hecho doloroso, vivirlo a plenitud. Porque eso me va a sanar de una manera mucho más rápido. En cambio, ¿qué pasa con los duelos no resueltos? Es que como yo no vi cuando a mi hijo lo enterraron, yo no vi qué pasó, yo ni siquiera me recuerdo qué pasó, entonces ese duelo es mucho más difícil de resolverlo. Entonces, la familia y la sociedad lo que tenemos que hacer es dejar que la familia viva ese dolor a profundidad, porque al vivirlo tiene una capacidad de recuperación mucho más rápida. Lo mismo pasa con los niños. Por ejemplo, el adolescente que se quitó la vida tiene solo hermanos más pequeños, pero para que el hermanito no se dé cuenta, no lo llevan al velorio, lo llevan con el tío que vive más lejos para que no se dé cuenta, y es todo lo contrario de lo que va a suceder. Porque, ¿y mi hermano qué se hizo? Ah, es que se fue de viaje, pero va a regresar en un tiempo. Entonces el niño se queda con la esperanza de que su hermano va a regresar. Y esa ansiedad de que el hermano no regresa, y pasó otro día, un año, 2 años, 3 años, y no se sabe nada de él. Entonces, esa ansiedad le permite al niño tener una condición de riesgo para el suicidio, porque ya se vuelve una ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es que los niños, las personas adultas, deben de saber estar en ese momento, o deben de estar, mejor dicho, en ese momento, y manejarlo. O sea, dejar que esos sentimientos fluyan, que esas emociones fluyan, porque eso va a hacer que se resuelva de una mejor manera el duelo. Una última pregunta. ¿Qué papel juegan las amistades en la vida emocional de un adolescente? Eh, el adolescente prácticamente pone un muro en su casa y dice, ahora la familia más importante son mis amigos, ¿sí? Es la parte ya de la individualización del ser humano. La adolescencia es la etapa más hermosa que podemos vivir los seres humanos, donde hacemos los vínculos afectivos más importantes con nuestros amigos. Muchos de nuestros amigos, aunque ya no nos veamos, pero muchos amigos vienen de la adolescencia, ¿sí? Y entonces a los 50 años, aquella que es mi amiga, pues no la miro, pero es mi amiga. ¿Por qué? Porque tiene un impacto muy importante, ¿verdad? Entonces, la vida emocional del adolescente sí es importante, digamos, ese vínculo. Por eso dice que en la adolescencia se forma el grupo de pares.
aquellos adolescentes que tienen. Entonces la familia deja de ser el foco importante y lo más importante son los amigos. Por eso se vuelven un factor de protección, ¿sí? Muchos adolescentes que no tienen el apoyo familiar lo encuentran en los grupos de pares, ¿verdad? Y por eso se vuelve sumamente importante, ¿verdad? Por eso los grupos de pares deben de apoyarse mucho en las instituciones educativas, porque tienen que ser grupos de pares sanos, que fomenten la autoestima, que prevalezca el respeto, que no formen adicciones, por ejemplo, ¿verdad? Que son muy complejas después de quitarse las adicciones. Entonces el grupo de pares es fundamental, porque es ahí donde el adolescente realmente expresa. Por eso dice, pero el papá, digamos, dice, pero si mi hijo nunca dijo nada, pero en su grupo de pares todo el mundo sabía que él se quería suicidar, porque es ahí donde expresan sus emociones, ¿verdad? Entonces el grupo de pares es fundamental y hay que fortalecer mucho a esos grupos de pares. Bueno, licenciada, eso sería sobre el tema, muy bonito ese tema y de a qué abordarlo, porque como los adolescentes tienen pensamientos o intentan o miran, observan. Entonces, gracias por el tiempo que nos acaba de dar y